Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con este tema acerca de la maldad y el sufrimiento, respondiendo a la pregunta si Dios es justo. Hemos visto algunas definiciones al respecto y usamos el texto de Job 2.10 que hace la pregunta de Job, que es muy profunda y una pregunta que deberíamos considerar cuando enfrentamos tragedias. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Definimos lo que es la maldad. Dijimos que la maldad es la corrupción del bien, es la decisión moral de hacer lo malo en vez de lo bueno, lo cual surge de la impiedad del carácter. La maldad es aquello que provoca el mal. Y bueno, vimos una ilustración. También vimos la definición de qué es el bien, que lo bueno está lleno de virtud, y qué es ser justo. Definimos lo que es la palabra justo y también unas preguntas y respuestas que resolvimos. Una pregunta más es ¿qué significa teodicea? ¿Cuál es el problema de la existencia de la maldad? ¿Por qué un Dios que es bueno y todopoderoso permite el sufrimiento? ¿Cuál es el problema del bien? Hoy vamos a mirar, si Dios lo permite, las características del dolor y el sufrimiento. Pero primero, ¿qué tal si vamos al Señor en oración? Dios amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Sabemos que esta vida de este lado del cielo está sujeta a cambios, a tragedias, a sufrimiento, por la maldad que nos rodea, por las circunstancias muchas veces originadas por la gente malvada, también por la ausencia del bien en la vida de las personas. Pero nosotros como hijos tuyos queremos aprender no solamente para llenarnos de conocimiento intelectual, sino para conocerte, Dios. En la medida que te conocemos, confiamos en ti, como dice tu palabra en el Salmo 9.10. Pero también es porque, como dice tu palabra en 2 Corintios 1, en la medida que somos consolados, consolamos también a otras personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús por lo que nos estás enseñando en medio de este tema, este espacio o este tiempo que dedicamos a estudiar tu palabra, Señor. Queremos ver en ella la obra tuya, Señor. La obra de Cristo en la cruz fue precisamente para que nosotros pudiéramos recibir tu consolación y ser nosotros instrumentos de gracia y consolar a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, ningún libro de la Biblia se identifica más con el sufrimiento que el de Job, eso lo sabemos. Este era, según las mismas palabras de Dios en el libro inspirado por el Espíritu Santo, era un hombre recto, y en el libro que lleva su nombre vemos la experiencia del dolor, de haber perdido una cosa tras otra, al punto de que Job, pues podríamos decirlo, terminó en la más terrible miseria, sin nada, sin hijos y con una esposa que lo aborrecía por mantener su integridad y unos amigos que le acusaban porque pensaban que lo que le había ocurrido era resultado de su pecado. Ese dolor y sufrimiento en tan solo un área de la vida nos puede provocar la lucha de tener más preguntas que respuestas. Y podríamos inclusive llegar al grado de cuestionar la bondad, la sabiduría, la soberanía de Dios. Y estamos diciendo que solo en un área de la vida, de todo lo que vivió Job, detrás de una profunda pérdida, surge una serie de preguntas que comienzan con un ¿por qué? Job exclamó con amargura: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Job 3:20. O sea, él está diciendo palabras muy profundas y que en verdad eran palabras que salían de su corazón, porque eso era lo que tenía, como estaba enseñando el hermano Wilson en estos días justamente, que las circunstancias no metieron esa pregunta en el corazón de Job. Las circunstancias eran pérdidas materiales todas,
pérdida de hijos todos y pérdida de la salud toda. Pero cuando él hace esta afirmación, él lo está diciendo de lo que tenía en el corazón. Las circunstancias estaban, pero ya él tenía eso en su corazón. O sea, él ya pensaba que una persona en esas condiciones ya debería morirse. Esta pregunta que le hago yo en este momento, hermano, yo quiero que usted la piense. ¿Ha sentido que Dios es injusto? De pronto por lo que ha vivido o alguna vez, puede que usted hoy pues ya se encuentra en una situación muy diferente, pero puede que en el pasado usted haya dicho o haya pensado que Dios es injusto. Mire, aunque Job había sido un hombre ejemplar, Dios lo llamó perfecto en un breve lapso de tiempo. Toda su vida se llenó de sufrimiento físico. O sea, él estaba bien. Y en un momento a otro se llenó de sufrimiento físico, sufrimiento mental y emocional. Él realmente, como todos nosotros, no podía saber lo que ocurría tras bambalinas. Él en su vida no podía predecir el futuro, él no sabía qué estaba pasando. De hecho, nosotros tenemos más información que Job. Nosotros sabemos que hay una guerra cósmica que es real, que fue lo que vivió Job, pero él no lo sabía. O sea, él no tenía la Biblia como nosotros. Él se sentía devastado por sus pérdidas, se vio sorprendido por el dolor, se sintió acusado falsamente por sus amigos. Incluso él llegó a sentirse abandonado por Dios. Job llegó a considerar, como leímos en el texto anterior, que era mejor morir que seguir viviendo así. Muchos, por la tragedia, por el sufrimiento, llegan a decir, no, vea, mejor, vea, ese niño que murió arrollado por un carro, no, mejor que me hubiera matado a mí. Vea, es que esa persona que murió en una balacera y una bala perdida lo mató. Mejor me hubiera pegado esa bala a mí. Hay cristianos inclusive que afirman cosas de esa manera. Y el sufrimiento los llega a tomar ese tipo de posturas, a afirmar esas declaraciones. Y eso es necedad, pero es la presión del sufrimiento. Ahora, Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues mejor, ¿por qué no me morí? ¿Ha experimentado usted como Job? Es una pregunta. Porque le voy a mirar, vamos a mirar juntos, ¿qué tal? Le voy a leer lo que dice la escritura de Job. Y a veces una sola de las cosas que vio Job nos lleva a confesar lo que confesó Job, cuando realmente él solo vivió una de tantas cosas. Bien. Job vivió la pérdida de sus posesiones. A Job le robaron todo lo que tenía. Job 1:14, 15 y 17. Eso es lo que dice el texto bíblico. Imagínense, la pérdida de todas sus posesiones. ¿Ha experimentado usted lo de Job? La pérdida de sus socios. Todos los siervos de Job murieron repentinamente. Job 1:14 al 17. La destrucción de sus propiedades. Todo lo que Job tenía fue destruido. Job 1:16. La muerte de sus seres queridos. Todos sus hijos murieron de manera trágica. Job 1:18 al 19. La pérdida de su dinero. Job perdió su riqueza en un instante. Job 1:21. El deterioro de su salud. Job se enfermó de gravedad. Job 2:7. El distanciamiento de su cónyuge. Su esposa lo abandonó emocionalmente. Job 2:9. Desesperanza de su vida. Job perdió toda esperanza. En Job 3, del 1 al 24. La desilusión de sus sueños. El futuro de Job estaba condenado. Job 7:7. Daño a su reputación. Los amigos de Job lo calumniaron. Job 12:4. Vuelvo y le pregunto, ¿ha experimentado usted lo de Job?
O sea, usted ha tenido una tragedia similar a la de Job. Ah, pero yo sí he perdido. Bueno, pero como Job. Yo creería que la mayoría de nosotros, si no todos, tendríamos que decir, no, yo no. Hay una pregunta que surge, que hacen muchas personas y dicen, ¿yo qué hice para merecer este sufrimiento? Es una pregunta que algunos podrían considerar válida. Pero yo quiero que usted piense esto. Su sufrimiento podría ser resultado de las consecuencias de algo de lo que usted no es directamente responsable. Reconozca que en un mundo pecador, tanto los buenos como los malos van a sufrir. La Biblia dice, vuestro Padre hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Entonces, hermano, es entender que en este mundo se va a sufrir por causa del pecado. Después de la caída de Adán y Eva entró el sufrimiento y la maldad. Entonces, los buenos y los malos van a sufrir. Entonces, usted ha oído, bueno, pues que un niño inocente, ese ancianito, tal cosa, esa madre, es que ese hombre tan trabajador y tan dedicado, ¿cómo le pasa eso? ¿O qué hice yo para merecer este sufrimiento? Estamos en un mundo caído y muchas veces vamos a sufrir como consecuencia de algo que nosotros no hicimos. Pero aquí viene, o sea, Dios dice en su palabra que hay una gracia común que nos bendice el sol a buenos y malos y que la lluvia también nos bendice a buenos y malos. La otra parte o la contraparte o el otro lado de la moneda es que también el sufrimiento le va a llegar a todo. Ahora, como creyente, usted y yo contamos con la promesa de que nuestros sufrimientos aquí en la tierra van a llegar a su fin. En el cielo, donde no habrá más sufrimiento, ya llegará a su fin. Ahora, los que no han creído en Cristo y no quieren creer en Cristo y nunca pondrán su confianza en Cristo para salvación, ellos sufrirán en el infierno un sufrimiento eterno. Ahora, hermano, no se llene de amargura por el dolor, por el sufrimiento, por la tragedia, por los cambios en las circunstancias. Más bien, deposite su fe en Dios. Sepa que a Él le importa y con paciencia espere su ayuda. La Biblia dice que Dios está presente en su vida, en todos los actos de su vida. Nada va a suceder en su vida para lo cual Él no lo haya preparado para enfrentarlo. Entonces, espere con paciencia, hermano. Ahora, mire lo que dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, ante la pregunta de ¿qué hice para merecer este sufrimiento? Ahí está la respuesta. Vamos a sufrir cosas de las cuales no somos responsables. Vamos a sufrir tanto los unos como los otros. Pero no nos vamos a llenar de amargura con el dolor. Más bien vamos a esperar con paciencia. Y le voy a poner un ejemplo. Daniel, el escritor bíblico, el hombre de Dios de la Biblia, Daniel, el profeta Daniel, él sufrió el exilio junto con todos los demás, y la Biblia dice que él era un hombre bueno, un hombre de Dios, pero sufrió con todos los demás. Así que muchas cosas van a venir a nuestras vidas como las de todos los demás. Por ejemplo, la enfermedad que hoy en día está en el mundo. No soy médico, ni infectólogo, ni virólogo, ni nada de eso. Por eso es algo que intuyo. Y es que pues por todas las entrevistas de otros que sí son ese tipo de profesionales, yo intuyo que ese bicho fue creado para hacerle daño a la humanidad.
y sufrimos tanto los unos como los otros. Entonces, no es de amargarnos por lo que está pasando, sino esperar con paciencia de que no hay nada que suceda en nuestra vida para lo que Dios no nos haya preparado. ¿Cómo reaccionó Job ante su terrible situación? La perspectiva de Job de la vida saturada de dolor físico, mental y emocional lo llenó. O sea, la vida de Job cambió de un momento a otro y para donde mirara había dolor. Así era ya la perspectiva de Job. Primero, él para donde miraba veía a sus hijos, sus posesiones, a su esposa toda contenta, con el bolsito lleno a toda hora, ella feliz y todo. Pero cuando las circunstancias cambiaron, ella cambió. Y Job ya para donde miraba había dolor emocional, físico y mental. Él no tenía la oportunidad de echar un vistazo tras bambalinas. Sintió que le robaron su gozo, de tal manera que él pensó que lo mejor que le podría ocurrir era morirse. Ahora, la pregunta, ¿Job pensaría que Dios era bueno? Es una pregunta. Vamos a mirar unos enunciados y consideremos si es posible que Job pensara que Dios es bueno. Bueno, entonces estamos resolviendo la pregunta si Job percibía que Dios era bueno o no. Y esa pregunta es para mí también. ¿Percibe usted si Dios es bueno? Y vamos como les dije, vamos a mirar unos enunciados. Y con eso vamos a responder a la pregunta. Si Job percibía que Dios era bueno o no. Igual si yo percibo que Dios es bueno o no. Lo primero, o el primer enunciado es basado en Job 1, 21 y 22, donde Job no negó ni cubrió su dolor, pero reconoció que Dios tiene derecho a decidir lo que da o lo que quita. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces es un enunciado que me está resolviendo la pregunta si Job percibía que Dios era bueno o no. Y que me ayuda a mí a percibir si yo creo que Dios es bueno o no. Ahí está el texto bíblico. Segundo enunciado, después de enfrentar su crítica esposa, vivió en integridad y se centró en confiar su vida a Dios. Eso hizo Job. Dice Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire qué consejo de una esposa que ante el cambio de circunstancias de una vez le dice, nosotros a qué estamos yendo al culto y para qué, mire, vea lo que nos está pasando, para qué la iglesia y todas esas cosas. Entonces le dijo su mujer a Job todo eso. ¿Y qué respondió? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, 9 y 10. El tercer enunciado es que Job sufrió un dolor tal que deseaba morir. Con honestidad, él se lamentó frente a sus 3 amigos. O sea, era un dolor físico intenso, emocional y mental. Y él dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job
3:16. Recuerde que lo que estamos tratando de entender es si Job había pensado que Dios no era bueno. Y al mismo tiempo, claro, como Dios me enseña a mí por asociación y comparación, entonces Él me dice, César, compárese con Job. Cuando a usted le ha venido la tragedia o la dificultad, usted tiene esta misma perspectiva de mí, esta misma percepción de mí. Usted sigue creyendo que yo soy bueno. Job repitió su deseo de dejar esta vida para evitar el dolor, pero eso no le quitó a él el centrarse en ser un hombre de integridad. Él dijo que si estuviera muerto, sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Job 6:10. El enunciado 5 está basado en Job 9 al 10. Y es que aunque se encontraba desanimado por su calamidad, Job reconoció que Dios es el hacedor del universo y que ha hecho innumerables milagros. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él estaba reconociendo a Dios como su hacedor, a pesar de la tragedia. Él no empezó a hacer argumentaciones en contra de la soberanía y el gobierno, el control de Dios. El enunciado número 6, basado en Job 10 del 1 al 2, Job no ocultó sus sentimientos. Él aceptó que se odiaba a sí mismo. Se quejó y tuvo amargura, pero le rogó a Dios que le revelara si él había hecho algo malo. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Hermano, esto es porque yo recuerdo que fui enseñado al comienzo de mi vida cristiana que cuando uno estaba en aflicción, en tragedia, en tribulación, en tristeza o en angustia, uno no debería llorar, que uno no debería manifestar ningún tipo de emoción que fuera negativo. Y eso me lo enseñaron a mí. Yo suprimí por mucho tiempo mis emociones cuando la Biblia me dice, no, es que Dios te puso emociones esas. Son legítimas. Lo que tenés es que mantener el dominio propio sobre ellas. Sos mayordomo de tus emociones. Ellas no te tienen por qué gobernar. Sos un hijo de Dios. Pero hermano, yo sufrí mucho con eso. Y muy reciente mi conversión, fallece mi madre y yo no sabía qué hacer. Muy confundido porque mira, por allá estaba el hermanito tal, allí la hermanita tal. Y ellos eran los que me habían enseñado que yo no debía llorar en medio de la tribulación. Entonces me iba para ciertos lugares a llorar a otra parte porque no quería que me vieran. Qué cosa tan terrible. Fue el mismo que me hizo dañar la Biblia. Que porque no podía tener es que una cruz. No. Qué desconocimiento tan horrible, hermano. Pero bueno, Job nos está mostrando en estos enunciados que estamos viendo por medio de la palabra de Dios en el libro que lleva su nombre, la perspectiva que él tenía acerca de Dios, si era bueno o no. Job, en el enunciado número 7, Job no entendía por qué se convirtió en el hazmerreír de sus amigos. Sin embargo, él no se centró en eso. Él se centró en los atributos de Dios. Por eso le animo, hermano, vaya los domingos. Conéctese al canal de YouTube. Escuche la Biblia y congréguese, hermano. No ofenda a Dios. Quebrantando las Escrituras, cuando el día que el Señor ha destinado para él como santo, usted, solamente porque le ha creído más a los hombres que a Dios, no se congrega. Miren, Job 12:10
13, 16 y 22. Se concentró en los atributos de Dios. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Además, en el enunciado número 8, Job declaró que aun si Dios lo matara por intentar defenderse o presentar su causa, aún así seguiría confiando en Él. Dice Job, capítulo 13, versículo 15, He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Enunciado número 9. Job respondió que Dios establece el número de años de nuestra vida y los límites que no podemos traspasar. Mire, dice Job 14:5. Ciertamente sus días, los del hombre, están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermano, eso es entender y conocer a Dios. Por eso él confiaba en Dios, porque le conocía. Como hay cristianos que nunca han leído el libro de Job, mejor dicho, nunca han leído la Biblia, y lo único que leen ni leen, es lo que oyen cuando están en el culto, que alguien lee la Biblia, pero ni leen, hermano. ¿Cómo van a conocer a un Dios de esta magnitud? Es que, mire, hermano, no importa cuál sea mi tragedia, la Biblia dice que el que ha puesto límites a mis días es Dios, y yo no me puedo traspasar eso. O sea, nadie puede, por más que se esfuerce, solo comer piña, papaya, uvas, cerezas, frambuesas, y hacer ejercicio, ir al spa, y trotar, y caminar, y todas esas cosas, le va a añadir a su vida, un día, un segundo, no lo puede añadir. El día que Dios dice muere, ese día murió, y punto, hermano, nadie puede hacerlo. Pero entonces hay personas que se pueden morir antes o después. Dios puede cambiar el trato con sus criaturas, como hizo con el diluvio universal. Léase Génesis capítulo 6. Dios cambia el trato con sus criaturas. Por ejemplo, yo vivo en desobediencia, en pecado no confesado, no arrepentido, y sigo dando mal testimonio y no me arrepiento y no cambio actitud frente al pecado. Dios me puede cortar a mí. Corta mis días. Entonces yo estoy destinado por Dios, porque Él puso los límites para morirme en el 2025. Pero me muero hoy. ¿Por qué? Porque sigo en una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin confesión. Bien. En el enunciado número 10 nos dice que aunque se sentía enojado y triste, Job 16, 19 al 21, estaba así por causa de sus acusadores humanos. Job, de todas maneras, él reconoce que tiene un abogado celestial, un intercesor que también era su amigo. Él dice, ustedes son mis amigos y vean lo que han hecho. Pues no, yo tengo mi abogado y él también intercede por mí. Job 16, 19 al 21. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Enunciado número 11. Job sabía que estaba rodeado de burladores, pero declaró que de todas maneras se mantendría recto en sus caminos. Job 17:9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Qué bien. O sea, aparte de los burladores, él sigue en los caminos de Dios. Enunciado 12. Job 19, 25 al 27. A pesar de que Job se sentía desgarrado por sus amigos y aún por Dios mismo, él se centró en que en el futuro él iba a ver su Redentor. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué bendita revelación y qué maravillosa esperanza, hermano. Él era un hombre
que confiaba en Dios y que creía que Dios era bueno. Hasta donde vamos, en ningún momento renegó Job de Dios. Job no sabía por qué seguía sufriendo, enunciado 13. Él no sabía por qué venían las calamidades una tras otra. Sin embargo, él declaró que Dios es juez de todos los jueces y sobre todos los jueces. Job 21:22 dice: enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados. Aunque Job no pudo encontrar al Señor, reconoció que él no se había desentendido de su aflicción. Dios es el refinador que lo estaba probando para que llegara a ser como oro. Job 23:10-12 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Gloria a Dios por esto, hermano. El enunciado 15, basado en Job 27, del 3 al 6, nos muestra que Job creyó sinceramente que no merecía lo que le estaba pasando, y aún así continuó en su determinación de defender su integridad. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Hermano, pues, ¿cuántos de nosotros ante la tragedia y la dificultad? Una sola de las cosas que le pasó a Job, mejor dicho, una parte de una de las cosas que le ocurrió a Job, y ya estamos, hermano, hablando cosas horribles contra Dios, contra el prójimo, contra la vida. Y el último enunciado es Job 42:5-6. Después de haber experimentado un encuentro profundo con Dios, Job reconoció que solo por el grado de dificultad de sus sufrimientos, o sea, todo el trato que Dios le dio por medio de la prueba, es que finalmente pudo ver a Dios. Es que necesitamos crecer, hermano, y por eso Dios hace lo que hace en nuestras vidas. Es una bendición. Es una bendición en las pruebas que trae Dios a nosotros. ¿Qué podemos concluir? Job 42:5-6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, aunque Job sufrió mucho en el horno de la aflicción, en efecto salió refinado como el oro, oro puro, refinado por el fuego. Entonces, ¿por qué algunos cristianos sufren por hacer el bien? Bueno, es que la maldad siempre se opone a la bondad. La naturaleza de la maldad es hacer daño y destruir todo aquel que hace el bien. Mire, si usted hace algo bueno, siempre va a haber alguien que se levante contra usted por ser cristiano, por la verdad de la palabra de Dios. La única paz verdadera que podemos encontrar en medio del sufrimiento se encuentra en aquel que nos ha hecho estar en paz con Dios. La Biblia dice que a su tiempo el príncipe de paz erradicará todo mal y logrará así la paz total para sus seguidores, hermano. Es una promesa eterna, hermanos. No va a volver a resurgir uno solo que se levante contra Dios, contra el bien, contra usted, hermano, para causarle dolor y sufrimiento. Jesús mismo sufrió el bien, sufrió el mal por hacer el bien, Jesús mismo. Mire, sus discípulos también sufrieron por causa del bien, por hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. Y nosotros, si decimos que somos discípulos de Jesucristo, también sufriremos por hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Jesús dijo: si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 18 y 20. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos estudiando acerca de las causas de la maldad y el sufrimiento en el mundo. Por ahora, hermanos, le dejo con estos 16 enunciados y con esta palabra de esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dado. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros también nos aborrecerán. Pidámosle a Él que nos dé paciencia para esperar siempre, en su fortaleza, en su sabiduría, en su guía, su dirección en medio de la tragedia, del sufrimiento, no importa cuál sea. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que nos has enseñado en esta hora. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada persona que está frente a su celular o computador o televisor para ver y escuchar esta enseñanza y aprender, oh Dios, acerca de la maldad y el sufrimiento, porque nosotros como cristianos lamentablemente tenemos muchas quejas, murmuración. Nuestro corazón se ha ido amargando y endureciendo por causa del sufrimiento. Pero nos enseñas por tu palabra que de este lado de la eternidad siempre habrá sufrimiento. Pero como hijos tuyos tenemos esperanza de que un día el príncipe de paz traerá por toda la eternidad paz a nuestra vida y no habrá más sufrimiento ni maldad. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que mucho de lo que sufrimos tal vez no somos responsables, pero somos parte de un mundo donde hay maldad y sufrimiento. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor, y a entender que en todas las cosas que estamos viviendo siempre hay algo de aprendizaje, hay algo en lo que estamos creciendo. Por eso hoy te damos todo el honor y toda la gloria, por tu sabiduría, por tu soberanía, por tu bondad, por tu gracia infinita, Señor. Gracias por tu justicia, tu perfección, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana en la iglesia. Bendiciones.